Empezar y terminar con la guía de Boro, que sé que ayer tuvieron la teórica, estuve colada mirando, así que bueno, nada, vamos hablando y obviamente me paran cuando haga falta. Igual vamos a ver con Juli. Vamos a empezar desde cero, empezamos por el problema 1, que les habla de los haluros de boro y empieza pidiéndoles las diferencias en enlace químico y geometría molecular entre haluros de boro y, en este caso, de los haluros de carbono. Y bueno, para hacer esto, siempre que tienen que comparar estructura, enlace y demás, les va a venir bien tener una Lewis a mano. Entonces, por un lado tenemos los haluros de boro, un haluro genérico, BX3 como dice ahí, por el otro un haluro de carbono genérico, como tengo acá. En el primer caso, en el haluro de boro, tenemos 21 más 3, 24 electrones, es decir, 12 pares de electrones. Ponemos al boro en el centro, el más grande en el centro. Uy, siempre insisto con que mi haluro genérico es el flúor, no sé por qué. Los halógenos alrededor y empezamos, ¿no? A armar la Lewis. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En esta estructura de Lewis, ¿qué me pasó? Ahí agoté los electrones, pero me está quedando, fíjense, el boro sin completar el octeto. En el caso del boro, esta es una estructura de Lewis aceptable, o sea, es parte de lo que pasa en la química del boro. Eso les aviso porque capaz que dicen esto no va y siguen con la Lewis. En realidad esta es una de las estructuras posibles, pero también hay otras posibilidades que son que alguno de estos halógenos tire un doble enlace, y entonces ahí sí tenemos todo bonito, ¿sí? Y por supuesto, esta estructura tiene unas cuantas más, ¿no? Podríamos poner el doble enlace donde fuera para expresar lo que está pasando con el haluro de boro. En el caso del haluro de carbono, fíjense, ahora después los analizamos un poco en comparación, lo que tenemos son 28 más 4, 32 electrones, es decir, 16 pares, la misma que antes, el carbono en el medio, todo el resto alrededor. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En este caso, se me acaban los electrones acá, y fíjense que acá ya tengo todos los octetos que están cumpliéndose y no puedo plantear ninguna estructura alternativa. O sea, esta es la única estructura de Lewis para el haluro de carbono. Entonces, si miramos un poco acá lo que pasa en cada caso, fíjense, el boro en este caso, ¿qué irisación tiene? Los escucho o los leo. SP2. ¿Alguien habló de fondo? No. Bárbaro, sí, SP2, dijeron varios por ahí. El boro es un SP2 en este caso, y en este caso el carbono, si se fijan, es SP3, ¿no? Tiene 4 zonas de densidad electrónica, carbono SP3. Fíjense entonces un detalle, ¿qué es lo que termina pasando? Este boro es SP2, es decir, es una estructura trigonal plana, que es lo otro que nos preguntaban también, geometría molecular trigonal plana, o triangular, o como quieran llamarla. Lo pongo acá. Y para el caso del carbono, lo que tenemos es un carbono sp3 con 4 enlaces, es decir, una geometría molecular tetraédrica. ¿Qué le está pasando al bono en este caso? Alguien abre el micrófono y escucho un ruido de fondo de mi desconcentro. Sí, perdón, soy yo. Una pregunta rápida. Sí, pregunta. Cuando pones un doble enlace, el boro no estaría como, entre comillas, expandiendo su octeto, porque no era de 6, lo máximo que alcanzaba. No, o sea, el octeto es 8 para el boro también, es lo mismo. En este caso estaría cumpliendo el octeto, ¿sí? En este otro caso no lo cumple. Lo que pasa es que la química del boro, y vamos a verlo toda esta guía, es medio particular y es como posible. A ver, si vos me hubieras planteado alguna estructura que no cumple el octeto para un nitrógeno, para un carbono, te diría, y no sé, no me gusta. En el caso del boro, de hecho, esto existe, ¿sí? Esto es parte de las estructuras de Lewis aceptables para el de boro. Así que sí, lo que pasa es que, bueno, esto acá tenés una geometría trigonal plana y lo que te está quedando, fíjense que es un orbital P vacío, ¿no es cierto? En este caso queda claro que hay un orbital P vacío. En este caso, si se forma un doble enlace, ese orbital P estaría involucrado en el doble enlace. Lo que tenemos acá es un caso de retrodonación pi, que ya lo habíamos empezado a ver, es decir, yo tengo una estructura que plantea que hay un orbital vacío P en el boro, y ese orbital vacío se puede poblar por algún solapamiento pi con el resto de los ligandos, los haluros que tengo acá dando vueltas, ¿sí?
Y eso es súper importante, va a ser súper importante, súper característico de la química de los saluros de boro, porque ese orbital parcialmente vacío, porque si esta estructura aporta, ese orbital algo de vacío tiene, o sea, está parcialmente vacío, lo que va a poder hacer va a ser aceptar densidad electrónica de alguna otra especie, ¿sí? Es un ácido de Lewis, puede formar aductos aceptando densidad electrónica de alguien más. ¿Lo ven hasta ahí? Pero bueno, ¿qué pasa? Está en juego esto de que, por un lado, está vacío, pero por otra parte, la retrodonación pi le compensa algo de densidad electrónica, ¿sí? Así que va a haber un juego de esa retrodonación pi o de la posibilidad de actuar como ácido de Lewis, que es a lo que sigue el problema. ¿Hasta acá estamos bien? Y bueno, esa acidez de Lewis va a ser como la característica que marca cómo es la reactividad. Y por acá en el chat veo que preguntan qué era un aducto, cuando no sabías qué era exactamente. Un aducto es, no me sale un sinónimo, pero es como cuando tenés dos bloques y se juntan en uno solo, decís, acá está mi aducto. Podría ser, sí, pensado como un complejo, no sé si alguien tiene una mejor definición para salir de esa. Eso, un parásido de base de Lewis. Exactamente. Que o sea, van a estar unidos por un enlace covalente. En general. Ahora más adelante vamos a ver algún tipo de reactividad de haluros de boro con otras cosas, y va a quedar bastante más claro, digamos, que el ejemplo típico del libro de lo que sería un aducto, ¿ok? Sí, pero en jerga química está es bien, verdad con Ceci, de hecho, lo de complejo es una muy buena definición. Sí. Pero bueno, todavía no sabemos nada de eso, así que como que hay que ya vamos a ir tomando forma. Sí, sí, sí. Bien, entonces, el resto del problema va un poco hacia todo esto, esta reactividad, de analizarlo un poquito más a fondo. Les dice, bueno, los haluros de boro se comportan como ácidos de Lewis, que son esta conclusión a la que llegamos, tiene este orbital P vacío, se puede poblar, ok. Entonces, un ejemplo de este tipo de reactividad va a estar representado por la reacción entre haluros de boro y amoníaco. ¿Se acuerdan que el amoníaco lo vimos en la serie de nitrógeno? Dijimos, el amoníaco es una base de Bronsted, pero también puede actuar como base de Lewis. Tenía ese par electrónico ahí disponible, y de hecho, ¿se acuerdan que vimos la reacción con plata y dijimos, ya tuvimos esta discusión del aducto, ahora vamos a verlo un poco más a fondo. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, una base de Lewis puede reaccionar con el ácido de Lewis y se forma acá el aducto de Lewis. Bien, y lo que les piden es precisamente esto, que analicemos qué es lo que está pasando con el aducto. Perdón, pero lo voy a seguir diciendo. Entonces ya acá lo que les copié fue la figura típica del libro, creo que esta es la del Hauscross, que van a ver siempre, que describe precisamente esta reactividad de ácido de Lewis que tienen los haluros de boro. Acá, fíjense que lo que tenemos es una figura mucho más linda que la que les hice yo, que es el haluro de boro, que es trigonal plano, y fíjense, les pone acá el orbital P vacío, y acá tienen los otros orbitales P de los haluros, de lo que está rodeando ahí, y precisamente acá, a través de un solapamiento con todos estos, o con alguno de estos, o como quieran llamarlo, lo que vamos a tener es el efecto de retrodonación pi, que puede llenar parcialmente ese orbital vacío, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando reacciona, acá se los ponen genérico, entra un L, un ligando lo llama, o lo que sea, una base de Lewis en este caso, y puede hacer el enlace con el boro, ¿sí? Muchas veces van a haber escrito este tipo de reactividad con una flecha, como indicando que la base de Lewis cede electrones al ácido de Lewis, pero no es ningún pecado tampoco escribirlo directamente con una línea. Y de hecho, permítanme editarlo acá. Lo que tenemos en este caso va a ser que cuando el haluro de boro reacciona con el amoníaco, lo que se forma es precisamente el enlace entre el nitrógeno y el boro, donde el nitrógeno cede ese par electrónico al boro. Y recuerden, el nitrógeno, el amoníaco, el nitrógeno y el amoníaco, mejor dicho, tiene una geometría piramidal, ¿no es cierto? Entonces lo que se les termina formando acá es como una pirámide, una doble pirámide de este tipo, ¿sí? Es decir, tengo una pirámide en la base unida con otra pirámide invertida. Eso no sé si lo ven. Inclusive acá, si quisieran hacer la Lewis, cuentan electrones y van a ver que les cierra todo, no hay ningún problema, ¿sí? Porque una vez que entran los electrones del amoníaco, todo se soluciona. Y otro detalle que también quería que vieran es que fíjense que antes de reaccionar, el haluro de boro este es trigonal plano. Después de reaccionar la geometría alrededor del boro, fíjense que pasa a ser piramidal, ¿no es cierto? Eso tiene que ver, bueno, tiene que ver con lo que ya analizamos, con si hacemos esta estructura de Lewis, la otra estructura de Lewis, analizamos todas por 3P, vamos a llegar a esa conclusión. O sea, eso es así porque es así, pero es interesante ver que mientras el haluro de boro tiene este orbital vacío, lo puebla parcialmente por retrodonación pi, y para hacer eso, estar plano es medio una necesidad para que el solapamiento sea bueno, ¿sí?
A esta conclusión igual van a llegar independientemente por Lewis y sin pensar en nada, pero fíjense que mientras está vacío, ese solapamiento es posible porque es plano, porque la geometría le da, porque si yo tengo una pirámide, el solapamiento va a empeorar, ya no se están encarando tan claramente esos orbitales. En cambio, cuando se forma el aducto, acá ya hay un enlace, lo que tenemos es 4 zonas de densidad electrónica, que lo que está intentando hacer es separarlo lo más posible, darle lugar a los halógenos por este lado, al amoníaco por aquel lado, ¿sí? Si hay un cambio en la geometría en medio de la reacción, que no es la primera vez que lo vemos, pero en este caso les puede llegar a llamar la atención porque es como bastante protagónico. Hasta acá, ustedes me paran. Bien, y después el punto que sigue los pone a pensar un poquito más a fondo de qué es lo que está pasando, de cómo es esta reactividad. Les dice, bueno, para los distintos haluros de boro tenemos los distintos valores de delta H de reacción y distancia boro-nitrógeno, que acá en este caso la reacción de la que estamos hablando es la misma de la que veníamos hablando antes, la reacción con el amoníaco, y les piden que analicen y justifiquen las tendencias observadas en los valores de delta H y de distancia de boro-nitrógeno, ¿sí? Y en base a esto me gustaría escucharlos, acá les copio de nuevo la reacción de la que estábamos hablando antes, para que la vean más claramente. Me gustaría que ustedes me digan qué es lo que están viendo en esta tabla. Perdón, Nico dice que no está pudiendo ver bien el PowerPoint, ¿el resto lo ve? Okay. Yo no tengo ningún problema, qué raro. Sí, yo lo veo bien. Probá de salir y volver a entrar de última, Nico, capaz que... Bueno, me gustaría que alguien empiece, aunque sea la discusión de qué es lo que anda pasando acá. Yo les puse las flechas, las delta H de reacción se están haciendo más negativos al bajar de grupos, formalmente crecen hacia acá. Las distancias boro-nitrógeno están creciendo también hacia arriba en el grupo. ¿Pueden decirme qué significa esto? Si tienen alguna idea de por qué, ya estamos bien, pero aunque sea, sí. Puede ser que se favorezca más un enlace doble y bueno, el enlace doble o enlace triple son cada vez más cortos que enlace simple. Viene un poco por ahí, pero habría que pensarlo un poco más, pero viene por ahí. Igual también la repulsión entre... Bueno. No, sí, yo a pensar tal vez como por la retrodonación pi, de que puede ser de que cuando vas bajando en el grupo de los halógenos, como que se van alejando los orbitales p, y entonces de esta manera como que el boro queda más inestable. Exactamente, viene por ahí, sí. Y creo que Germán también está llegando más o menos a esa misma conclusión, porque habló de que los dobles enlaces se están debilitando y qué sé yo. Precisamente, fíjense, acá el delta H de la reacción, si lo tomamos... fíjense que lo que nos está diciendo en definitiva es que cuando yo bajo en el grupo, la compensación energética por formar el aducto es mayor, o sea, le conviene más formar el aducto en la medida en que bajo en el grupo. Y acá vemos un poquito lo mismo, ¿no? La distancia boro-nitrógeno lo que nos está diciendo es, bueno, qué tan bueno es el enlace que se forma ahí en este aducto. Y precisamente el enlace es peor acá en el flúor y después va mejorando. Fíjense también que, vamos a hablar de la tendencia en general, pero fíjense que hay una clara diferencia, hay un escalón mucho más distinto en el flúor respecto a los otros halógenos, porque de menos 50 a menos 150, mientras que los otros son casi iguales, o de 1,7 a 1,59, y después también se mantienen bastante. O sea, hay una recontra diferencia acá. Pero la tendencia más o menos se ve a lo largo de todo el grupo, y efectivamente es lo que dicen por ahí. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que yo tengo que dejar de tener esto para agarrar los electrones, digamos, del amoníaco, es lo que está haciendo el haluro de boro, para formar el aducto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? En el caso del flúor, lo que tenemos es una muy buena retrodonación pi, porque hay un solapamiento eficiente para generar la retrodonación, mientras que en la medida en que yo bajo en el grupo, de nuevo, tengo los orbitales más difusos, en enlaces más largos, el solapamiento empeora, y efectivamente este orbital p cada vez está más vacío, o sea, cada vez tiene menos compensación por retrodonación pi. Eso significa que cada vez está más vacío, cada vez tiene más ganas de estabilizarse con algo más, con una base de Lewis, entonces formar el aducto es más favorecido, más favorecido al bajar en el grupo. Y de la misma manera, ese aducto es más estable en la medida en que ese orbital p estaba más vacío, que es lo que vemos en la distancia. ¿Eso lo ven? Si se fijan, es un poco distinto, pero es más o menos lo que siempre veníamos hablando de esta tendencia de lo que pasa con los solapamientos al bajar en el grupo, termina siendo un poquito lo mismo. Entonces sí, efectivamente, al bajar en el grupo, por peor retrodonación pi, está favoreciéndose más la formación del aducto.
Y lo otro que les preguntan es cuál de los trialuros de boro cree que es el ácido de Lewis más débil. Y acá los escucho. Medio que está escrito y está dicho, pero... ¿cuál votan porque sea el más débil? Sí, exactamente. Ahí responden en el chat. El BF3, lo dijeron bien ambos dos. Acá les copié lo que les dejó Flor en la teórica, que es el orden de acidez de Lewis. Y fíjense que, de nuevo, el BF3, como tiene una mejor retrodonación pi, tiene ese orbital p menos vacío de alguna manera, y entonces es menos propenso a recibir densidad electrónica, es menos reactivo que el resto. Y de hecho, bueno, el ítem E lo dejé, se los dejo a ustedes, no es tampoco muy complicado, pero fíjense que en los últimos ítems les dicen, salvo en el caso del fluoruro, todos los trialuros reaccionan violentamente con agua. Y fíjense que efectivamente el fluoruro no tiene reacción violenta con agua porque es el menos ácido de Lewis, es el menos reactivo en ese sentido. Bueno, y acá les piden de esta reacción, ya pasamos, dejamos de hablar de la reacción con amoníaco, pasamos a hablar de la reacción con agua, les dice escriba las reacciones químicas balanceadas que representan este comportamiento. Y bueno, acá yo les copié del Hauscroft directamente la reacción, tiene el haluro de boro con el agua, que lo que termina siendo es el ácido bórico, ¿sí? Y esta reacción, de hecho, me interesaba mostrarles, porque esto lo puso en algún punto en la teórica. Fíjense, lo que podríamos plantear para iniciar esta reacción de alguna manera es que lo que hay es un ataque del oxígeno en el agua al boro, y se termina formando este aducto, y a su vez este aducto se puede cortar por acá, y de esa manera tendríamos el primer producto, es decir, como que la entrada de un oxidrilo. Y después esto podría seguir reaccionando de la misma manera, o sea, 2 ataques más, y terminaríamos llegando al producto final, ¿no es cierto? Te dejo ahí 2 aguas. Te escucho, Nico. ¿Esto es algo parecido a lo que ella mostró con el liborano? ¿Puede ser? Ella mostró, sí, pero eran las reacciones, no era del todo lo mismo, pero sí ella mostró un poco de la reactividad de liborano. Algo parecido, no digo lo mismo. Por esto Sí, ella mostró que se podía cortar. Pasa que el liborano ya tenía como 2 enlaces que podía entrar una sola cosa, 2, pero sí, vienen, es parecido en cierta manera. Es parecido, pero está ahí. Sí. Igual sí, solamente, o sea, lo que les piden acá es simplemente la reacción, cuál es, como para identificar qué es lo que pasa, qué se forma, pero me parece interesante como que ya les había mostrado cómo venía la idea del ataque y todo, pensarlo un poco, simplemente eso. Así que bueno, esa es la reacción, y después les dicen que describe el enlace del compuesto de boro resultante mediante modelos de Lewis y teoría de enlace de valencia. El compuesto de boro resultante es el ácido bórico. En esto no me voy a meter, se los voy a dejar a ustedes, pero fíjense que, para que sepan que el ácido bórico es plano, eso también lo vieron bastantes estructuras por ahí en la teórica, ténganlo en cuenta, y bueno, con eso no creo que vayan a tener mucho problema. ¿Alguna duda con este problema? Antes de seguir. Pero ahí el resultante boros, cloro 2, ¿es el mismo que el que está redondeado con naranja? No, esto sería como un primer paso y después esto podría sufrir otro ataque con agua y otro ataque con agua. Ah, está bien. Es una manera de pensar. Ah, es el mecanismo, está bien, nada. Bien. Bueno, en el ejercicio 2 le sigue un poco con los haluros, pero ya no los haluros de boro, sino los de aluminio. Y les dicen, bueno, los haluros de aluminio tienen todos la fórmula mínica aluminio X3, es decir, la misma fórmula mínima que la que tenían los haluros de boro. Y en condiciones normales, el fluoruro y el cloruro son sólidos iónicos, mientras que el bromuro y el ioduro son gases. Y lo primero que les pide es, bueno, investigue la estructura de estos compuestos. No me voy a meter en mucho detalle, pero quería verlos un poco con ustedes, que efectivamente el fluoruro de aluminio lo que tienen es una red extendida, es un sólido iónico, una red extendida, donde el aluminio está en el centro, sería estos cositos oscuros que hay acá, está rodeado por 6 flúor, ¿sí? Cada uno de los aluminios. O sea, tenemos el aluminio acá en el centro, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de flúor. Lo que tienen ahí es una geometría octaédrica alrededor del aluminio. Esto es importante, después lo vamos a seguir viendo y viendo. Y fíjense que en esa red,
cada flúor conecta con 2 aluminios. Si bien, bueno, acá la cortamos porque no se podía dibujar infinita, cada flúor es un puente entre los 2 aluminios. Otra manera de dibujarla es esta, les pongo porque en los libros van a encontrar como una variedad de dibujos y a veces uno se confunde, pero, o sea, este me parece que es como el más fácil de ver lo que anda pasando. Esta otra forma de dibujarlo, fíjense, lo que tienen es el octaedro, con cada uno de los flúors en las puntas, y el aluminio no se ve, estaría en el centro, ¿sí? Y acá les muestran cómo sería la red. Entonces, eso en cuanto a la estructura del fluoro no hay mucho más que decir, es esta estructura con aluminio en un centro octaédrico y rodeado de flúors. El cloruro de aluminio, en cambio, bueno, lo que van a tener es que en fase sólida, efectivamente, es un sólido iónico a temperatura ambiente en condiciones normales, es un sólido iónico, que acá hay un dibujo un poco más amigable del aluminio en el centro octaédrico rodeado de flúor, pero la particularidad es que cuando está en gas, en forma líquida, lo que tenemos ya no es esa red extendida, sino que es un dímero. Y si no me equivoco, es lo mismo también para el bromuro y el yoduro. Así que nada, o sea, fíjense que en este caso el dímero, acá tendríamos el aluminio, y todo el resto son los cloros. Y fíjense que hay cloros que andan puenteando y cloros terminales, y que está como perpendicular de alguna forma. Estos 2 planos son perpendiculares, los del puenteo y los otros 2. Y después lo que les pide es que analice esta diferencia, o sea, les termina comentando esto, que en fase gaseosa, si bien tenemos al cloruro de boro cloro 3, para el aluminio y para el galio lo que tenemos son los dímeros, que ahí les puse otra estructura, es la misma, pero por si la ven mejor así, y les preguntan qué está pasando, por qué pasaría esto, en términos de estructura y de enlace. Y bueno, a mí cuando me dicen estructura y enlace, pienso en Lewis, porque ya estoy totalmente quemada. Entonces, pensemos qué es lo que está pasando con el cloruro de boro y el cloruro de aluminio, que en este caso, como es un dímero, va todo por 2, ¿no es cierto? El caso del cloruro de boro ya lo vimos, ¿no? Teníamos al boro en el centro y a los cloros en las puntas, y bueno, con sus pares libres, bla, bla, bla. Por supuesto, las estructuras de resonancia que de alguna manera explican lo que la retrodonación, las voy a omitir por esta vez porque no me importan tanto. ¿Qué pasa con el cloruro de aluminio? Y acá, bueno, yo lo voy a hacer en 2D porque no tengo tanto poder. Estoy intentando copiar esto, ¿no es cierto? Cada aluminio tiene 4 cloros y hay 2 cloros que están compartidos. Fíjense, acá lo que vamos a tener es 6 por 7, son 48 electrones, es decir, 24 pares. Vamos tirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y terminé. Ese aluminio está completando el octeto ahora, o sea, no es lo mismo que nos estaba pasando con el boro, ¿no es cierto? Bien, ¿qué comparación podrían hacer entonces entre el cloruro de aluminio y entre el cloruro de boro? Los escucho. ¿Qué cambió cuando formó el dímero? ¿Y por qué piensan que puede piensan que puede ser que se está formando el dímero en vez de formar un aluminio cloro 3 directamente como esto? Concatenó. Sí, viene un poco por ahí, ¿no es cierto? O sea, lo que tenemos es que si tenemos esa estructura, la estructura de la fórmula mínima, que es efectivamente la que se cumple para el cloruro del boro, lo que terminamos teniendo es deficiencia electrónica en el boro. Entonces, el boro lo que hace para compensar esa deficiencia electrónica es establecer estos dobles enlaces, esta retrodonación pi, y de esa manera compensa lo que le falta de electrones. El aluminio, en cambio, podría hacer eso, podría plantear esa Lewis, pero ¿qué pasa? Sabemos que esa retrodonación pi va a ser peor, porque de la misma manera que cuando bajaba con los halógenos empeoraba el solapamiento pi, también cuando baje en el grupo del boro va a empeorar ese solapamiento, ¿sí? Entonces, lo que pasa con el aluminio es que ya la retrodonación pi no le alcanza para estabilizarse, porque empeora la retrodonación pi, porque claramente, yo digo, no le alcanza para estabilizarse porque veo que en la naturaleza lo que hay no es eso, sino el dímero. Pero bueno, ¿qué hace el aluminio para estabilizarse? Y bueno, en vez de recurrir a un solapamiento pi, recurre directamente a un enlace sigma, ¿sí? Cuando forma el dímero, lo que tiene es un ligando más, un cloruro más, que le termina de completar lo que le falta de electrones.
Fíjense que en el fondo esto es un poco lo que, y de hecho Germán ahí la palabra que eligió usar, que no sé si es la más correcta, pero que me gusta que asocia con lo que veníamos viendo, es lo de siempre. O sea, yo bajo en el grupo y formar enlaces pi o solapamientos pi ya no me es tan favorable y va a buscar la forma de hacerlo mediante un enlace sigma. En ese sentido es como medio repetitivo con lo que veníamos viendo antes. No termina de ser una reacción ácido base de Lewis porque directamente no existe, ahí preguntaban en el chat, directamente no existe el aluminio cloro 3. O sea, directamente lo que tenés es esto, es el enlace nuevo, es una estructura nueva, ¿sí? Hasta acá, ¿venimos bien? Una pregunta, ¿eso Sí. puede ser también llamado polimerizar o no? Polimerizar es cuando vos tenés una unidad que se repite muchas veces. Esto es dimerizar, porque solo se repite una vez, o 2 veces en realidad, ¿no? Claro. Vos acá podría decir, mi fórmula mínima es aluminio cloro 3, que es la que te ponen acá, y ¿qué hice? Bueno, yo la fui y la repetí, pero como la repetí 2 veces, eso tiene un nombre que es dimerizar. ¿Es como un caso particular de polimerizar? Sí, pero es medio triste llamarlo polimerizar cuando tenés una palabra un poco más mejor. Igual es cierto, o sea, es polimerizar, pero poquito. Polimerizar una sola vez. Está bien, gracias. Y podría pasarte que después de forma, si tenés una red extendida o una... Sí, una red extendida, lo que terminarías teniendo sería un polímero. Ese es el caso de los silicatos que vieron con Juli la clase pasada, y sí eran polímeros. Y de hecho con Juli vieron que había casos en que había dímeros, y después empezaba a ver más y más y más, los juntabas por los vértices, y ahí sí tenías polimerización. Pero sí, viene un poco por ahí. Bien. Bien, y el problema 3 cambia, ahora sí, les habla del diborano. Les pusieron un video de YouTube que está bastante lindo. Yo no lo vamos a ver ahora, pero se los dejo, lo tienen ahí en la guía, así que lo pueden mirar con un poco más de detenimiento. Y les dice primero, bueno, que describa mediante ecuaciones químicas 2 métodos que permitan preparar el diborano en el laboratorio. Yo acá les copié el método que tiene la teórica, van a encontrar en el Hausdorff en especial, creo que había como un montón de métodos que más o menos son lo mismo, como que este solvente, la diglima, es lo que se usa generalmente. Hay una versión mejorada que usa triglima, hay un método de obtención industrial que es un poquito distinto, pero bueno, básicamente lo que terminan teniendo siempre suele partirse de borhidruros para llegar al diborano, ¿sí? Y lo que sí me interesaba hablar, que igual también vi que Flor lo dijo en la teórica, son de los cuidados que tiene que tener para aislar el compuesto. Una particularidad del diborano, particularidad es que reacciona con oxígeno y reacciona con agua. Se me cae la cámara. El diborano reacciona con oxígeno y con agua, entonces lo tienen que preparar, cuando lo quieran hacer, lo tienen que preparar en un ambiente libre de oxígeno y de agua, y eso vi que Flor les mostró, que pueden trabajar con distintas técnicas de atmósfera inerte. Lo que se hace es, de alguna manera, siempre con algún tubo de gas y con algún aparato que convenga, lo que tienen que hacer es desplazar el aire y meter, muchas veces se usa nitrógeno, como un gas inerte que compensa formar la atmósfera inerte, o argón en algunos casos, pero más o menos es lo más común que se usa. Y bueno, nada, sepan que tiene esa particularidad porque tienen una reacción bastante exotérmica con agua y con oxígeno, que las dos llevan ácido bórico. Después lo que les preguntan es a qué se debe el color verde de la llama, que se observa en algunos experimentos, que eso también es súper característico, en varios compuestos de boro se termina llegando, y eso también lo tienen bien escrito en la teórica, pero viene de la combustión del diborano, ¿sí? La combustión del diborano, que no se las copié, pero no está de más tener a mano, es el diborano más oxígeno que forma el ácido bórico. Y esto creo que viene así. ¿Sí? La combustión del diborano no es que esta reacción genera luz o que alguno de estos genere luz, sino que más bien es un intermediario de la reacción que se excita y que decae en el proceso y forma la llama verde, que es súper característica, ¿sí? Y fíjense que ahí tiene una de las reacciones por la cual no pueden preparar el diborano directamente ahí. Fíjense, de hecho, en el video van a ver que sí, lo preparan al aire, y lo que tienen es que combustiona de una, y después si ellos querían usar el diborano para alguna reacción, bueno, ya no está. O sea, el diborano combustionó y ahora lo que tienen es ácido bórico. Y después les preguntan también que piensen si es intuitivo, si les resulta intuitivo el resultado de esta reacción. Lo que hacen en el video es una reacción con borhidruro y con estaño 2, y les preguntan si eso les parece intuitivo o no. Eso se los dejo para que lo piensen, si quieren después lo hablamos por el Discord o otra cosa,
pero depende mucho también de lo que ustedes sientan que es intuitivo, ¿sí? Tampoco se enreden mucho. Y después la parte jugosa del problema este es cuando empieza a hablarles, sí, de la estructura del diborano, que eso también sé que lo estuvieron viendo, les piden que describa el enlace químico en ese compuesto. Yo acá les copié esta figura, está en el Housecroft, es la estructura del diborano, acá tienen boro-boro y todo el resto son los hidrógenos, ¿no es cierto? Y fíjense, la estructura del diborano uno podría estar tentado a decir que es la misma del cloruro de aluminio, pero ojo porque no lo es. Si ustedes quieren hacer una Lewis acá, se van a meter en un brete infinito. Fíjense, ¿cuál es el gran problema? Que acá tenemos hidrógenos terminales, un enlace de, y ahora voy a pasar a la terminología, de 2 centros y 2 electrones, que son los buenos enlaces que estamos acostumbrados a hacer siempre por Lewis. Pero fíjense acá, este hidrógeno actúa como puente, ¿sí? Si yo lo pensara esto como una estructura de Lewis, diría, acá hay un hidrógeno que expande el octeto, no sé. No, eso no es lo que pasa. Acá lo que tenemos es un nuevo tipo de enlace, algo más inusual, que es un enlace de 3 centros y de 2 electrones, ¿sí? Y eso, o sea, no queremos que se metan hasta el fondo con esto, y mucho menos. Ojo con el Housecroft, porque está explicado al principio esto, y está explicado con unos argumentos de geometría, de simetría, perdón, que nosotros no vemos en esta materia, así que les aviso de ya por las dudas que se meten con eso, se van a confundir, así que tómenlo con pinzas. Pero, en definitiva, lo que tenemos acá son 2 electrones que en vez de deslocalizarse directamente entre el hidrógeno y el boro, se deslocalizan entre boro, hidrógeno y boro, ¿ok? O sea, estos 2 enlaces, o bueno, en realidad es un enlace, pero estos 2 enlaces involucran 2 electrones en total. Y a eso es a lo que me quería meter cuando les decía que si quieren hacer una Lewis no van a llegar. ¿Por qué? Porque las Lewis que planteamos nosotros están siempre pensadas con 2 centros, 2 electrones, enlace de 2 centros, 2 electrones. Fíjense que como nosotros pensamos una Lewis para generar, son 8 conexiones acá, ¿no es cierto? 8 enlaces de algún tipo, necesitaríamos 2 por 8, 16 electrones, ¿no es cierto? Y se fijan, el diborano tiene 12 electrones de valencia, o sea, si quisieran hacer una Lewis nunca llegarían con las reglas que tenemos nosotros a hacerlas. Este es un caso particular donde el modelo de Lewis se queda corto, ¿sí? Pero bueno, a no desesperar. Fíjense un detalle, que acá les ponen las longitudes de enlace, las longitudes de boro contra hidrógeno terminal de 119 picómetros, y la de boro con el hidrógeno este es de 133 picómetros. Intuitivamente es lo que uno piensa, si yo deslocalizo esos electrones en más lugar, y bueno, el enlace se debilita un poco, ¿no? Porque falta esa pasta que une a la molécula, que es el electrón, está medio en falta acá. Y una forma, o sea, lo que más nos interesa a nosotros es que sepan que esto existe, no se vuelvan locos, pero bueno, entiendan que lo que está pasando acá es una deslocalización electrónica en estos 3 centros, y una forma de pensarlo que me parece interesante, que bueno, acá lo que hace es directamente considerar esta zona, ¿no? El boro, hidrógeno, boro, que es como la zona problemática de alguna manera de la estructura. Lo que dice, bueno, este boro claramente es sp3, yo lo miro y fíjense que cada boro es un centro tetraédrico, ¿sí? Entonces, la forma en que podemos pensar este enlace es simplemente que se están involucrando 3 orbitales atómicos, el orbital atómico del hidrógeno, el 1s, y los orbitales sp3 del boro, ¿sí? Y directamente lo que tenemos son 3 orbitales moleculares que vienen de estos 3 orbitales atómicos, y sucede que esos 3 orbitales atómicos están poblados por 2 electrones. Esa es una forma de pensarlo. Es medio loco, pero no veo, o sea, pensándolo directamente como estos 3 orbitales atómicos que están poblados por 2 electrones, no parece tampoco la gran cosa. Hasta acá los confundo, no sé. Una pregunta. Sí. Habías dicho que no es exactamente la misma estructura que el cloruro, o sea, el tricloruro, porque ahí no pasa esto de 3 Exactamente. Fíjense que yo la Lewis del cloruro, sí, la Lewis del cloruro de aluminio yo la pude hacer. No tenía ningún problema, son todos enlaces de 2 centros, 2 electrones. Acá no podría, porque fíjate que para hacer la Lewis con las reglas que yo tengo me faltan electrones directamente. Necesito 16 y tengo 12. Pero sí, la estructura, o sea, geométricamente sí es la misma en esto de que tiene las cosas terminales que están en un plano perpendicular a los puentes. Lo que está complicado acá es que el puente es un hidrógeno. ¿Se ven? Una pregunta. Sí. ¿Qué tan fuerte va a ser ese enlace loco? ¿Es estable esa molécula? Bueno, no, sí es.
A ver, es estable, fíjate que la tenés que preparar con todo el amor, con la atmósfera inerte y demás. O sea que tiene alguna inestabilidad inherente, pero existe, de hecho la pueden hacer, y si tenés los cuidados de que, a ver, es reactiva, ¿sí? O sea, te reacciona con oxígeno, te reacciona con agua, pero podés llegar a aislarla. O sea que no es del todo inestable. ¿Sí? Igual fíjate que es verdad que ese enlace pierde frente a un enlace de 2 centros, 2 electrones, que es lo que puedes ver acá en la distancia de enlace. Ves que se alarga, empeora un poquito. O sea, claramente lo mejor sería el 2 centros, 2 electrones, pero no lo puede hacer y hace esto. Pero fíjate que tampoco es una locura, o sea, no es que se forma, de hecho, existe. Sí es cierto que es peor. Claro. Bueno, genial, gracias. Bárbara. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. No entiendo bien en el diagrama de orbitales moleculares ese orbital no ligante. O sea, ¿qué es? ¿De dónde sale? Se refiere al no enlazantes, sí. Sí. Si estás muteada. Sí, estás muteada. Perdón, me pisaron el teclado los gatos. El gato. No, honestamente, ¿por qué es no ligante? Tendrías que ver... No, o sea, no sé por qué queda no ligante, pero fíjate que en definitiva lo que tenés son 3 orbitales atómicos que se mezclan para darte 3 orbitales moleculares. Viste que dependiendo de las energías y demás, y de qué está involucrado, a veces te puede pasar que te quedan no ligantes, pero... Típicamente los orbitales no ligantes son los que alojan pares libres de la periferia, digamos, y son los que se parecen mucho a uno de los orbitales atómicos de los que provinieron. Entonces es como si fuera una especie de... Bueno, no interviene de ninguna forma en el enlace, ni siquiera, no estabiliza ni desestabiliza. Claro. No te cambia respecto a tener orbitales atómicos, digamos. Después volvemos sobre esto. Ok, sí. Gracias. Fíjate que en ese enlace al medio, el hidrógeno del central queda como ligante con el orbital del B2, pero antiligante con el orbital del B1. Entonces, como que en promedio termina siendo no ligante, digamos. O sea, esencialmente es jerga, digamos, qué sé yo. O sea, no. Generalmente 3 orbitales, digamos, el de abajo es ligante, el de arriba antiligante y el del medio se considera no ligante. Y en promedio, esencialmente, es como que termina siendo no ligante, ¿ok? A pesar de que tiene un cacho de contribución ligante y un cacho de contribución antiligante. Ok, gracias. Fíjense, no me acuerdo quién preguntaba esto, si es estable o no estable el diborano. Fíjense que en ningún momento planteamos el borano como BH3, donde ahí sí uno tendría, digamos, este boro con 3 hidrógenos que no tiene forma de tener más de 6 electrones. Uno por ahí hubiera pensado eso y sin embargo planteamos este diborano que al tener más electrones y poder distribuírselos de alguna manera entre esos centros es como que se estabiliza la molécula. Como dijo Ceci, sigue siendo una molécula muy reactiva, pero es mejor, digamos, tener este diborano donde al menos puedo repartir un poco la densidad electrónica que tener el borano así con pH 3, digamos, que no tiene forma de hacer nada, ¿sí? Porque le faltan electrones por todos lados. Sí, y aún así... Perdón, sí. Sí. No, iba a decir que aún así sigue siendo muy reactivo, aunque no sea la forma monomérica, digamos, y se nota justamente en la reacción con oxígeno que como que explota, o sea, es una reacción que libera una cantidad de calor tremenda y está formando enlaces muy fuertes, boro-oxígeno, ¿sí? El boro va a tender a hacer estos enlaces boro-oxígeno, y ahí se está estabilizando todo lo que no podía con el enlace de 3 centros de electrones. Exactamente. Y respecto a lo que decía Marian, sí, el problema respecto a eso, o sea, les preguntan precisamente por qué dimeriza y por qué no tengo... Una pregunta. Te spoileé. Sí. Nico, perdón, decí. Antes de que pase eso, quería hacer los 3 orbitales atómicos que menciona el diagrama. Sí. ¿Los 2 de boro son uno de cada boro o...? Sí. Y son SP3, o sea, estamos planteando SP3 para que apunten ahí, ¿no es cierto? O sea, son un orbital SP3 de un boro, un orbital SP3 de otro boro y el hidrógeno, el 1s del hidrógeno. Está bien,
De ahí vienen los 3 centros, ¿no? De que esos 3 orbitales atómicos sean de distintos átomos. Bueno, y efectivamente ahí lo que decía Marian, y está perfecto, es esto de que, bueno, pero ¿por qué no el monómero de boro? Y de nuevo, o sea, cuando tenés que pensar por qué no, qué es lo que está pasando, yo por lo menos siempre lo primero que hago es plantearme la Lewis, y fíjense, lo que tenemos acá son 3 electrones y 3 electrones, 6 electrones. O sea que si planteo una Lewis para esto, me quedaría 1, 2, 3. Me quedaría algo parecido a lo de los aluros de boro, pero ¿qué pasa? Acá este boro está recontra triste de electrones, ¿sí? Porque no hay chance de que haya ninguna retrodonación pi, ni nada que de alguna manera pueda estabilizarlo más. Entonces, acá tenemos un caso donde la deficiencia electrónica de boro queda sin compensarse de ninguna manera. Entonces, si bien esto decididamente no es lo más estable, porque el monómero de boro creo que no está aislado, lo que hace son estos enlaces de 3 centros, 2 electrones, que de alguna manera le permiten suplir un poco de la densidad electrónica que falta, ¿no? Si bien, de nuevo, capaz que no es lo más estable, porque como bien decían todos por ahí, eso sigue reaccionando, es bastante reactivo. Perdón, veo que siguen las preguntas sobre lo anterior en el chat, ahora sí que nos metemos, pero no sé si esto queda claro. Sí, perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, obvio. Un poco todo lo que estamos viendo es la química del boro gira en torno a solo tengo 3 electrones de valencia, me llamo boro, solo tengo 3 electrones de valencia, me cuesta horrores completar el octeto, ¿sí? Entonces es como que mi química va a girar en torno a soy una persona deficiente de electrones a la que le cuesta mucho completar el octeto y empiezo a hacer cosas locas para tratar de completarlo, ¿sí? Eso es como la definición rápida, digamos, de lo que sería la química del boro, ¿sí? Si uno mira la química del boro, uno analizamos, por ejemplo, los aluros de boro al principio, ¿sí? En donde si formábamos enlaces simples, el boro se quedaba con 6 electrones, y dijimos, bueno, ok, activemos los enlaces dobles para que el boro complete el octeto, y era una forma con que el boro conseguía electrones, esa manera, ¿sí? El problema de esos aluros con los enlaces dobles es que al formar enlaces dobles, la carga formal sobre los halógenos me queda de +1, ¿ok? No sé si lo vieron, pero bueno, la carga formal me queda de +1. Entonces, es como que la estructura con enlaces simples deja al boro sin completar el octeto, pero los halógenos con carga formal 0, las estructuras con enlaces múltiples deja el boro con octeto, feliz con octeto, pero los halogenuros, digamos, con cargas formales positivas, que no tiene sentido, ¿sí? Entonces es como que terminan resonando todas esas estructuras y es como que en promedio, digamos, termina pasando alguna cosa, pero es como que sigue siendo una situación en la que el boro termina con algo de felicidad en la medida que las estructuras con enlaces múltiples tengan peso, pero bueno, está forzado, está atado con alambres, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo unís al hidrógeno? Bueno, lo que viene después lo unimos al hidrógeno. El hidrógeno no tiene la posibilidad de formar enlaces múltiples como tenían los aluros, porque no tiene orbitales p, digamos, como para hacer enlaces múltiples. Entonces, todo lo que estamos viendo es la forma recontra mega rebuscada que consigue el boro para conseguir algo de densidad electrónica, ¿sí? Y sí, consigue mucha densidad electrónica por esta vía, no consigue un carajo. La realidad es que consigue muy, muy poca, pero es mejor que nada, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, estos enlaces tricéntricos les permite ganar algo de densidad electrónica extra que se parezca a un boro que complete el octeto. Si uno mira esos boros que están ahí, ¿sí? Son boros sp3 con 4 enlaces. Hay 2 de esos enlaces que son tramposos, ¿no? Porque son enlaces que tienen, si se quiere, 2 electrones, pero para 3 átomos, en vez de 2 electrones para 2 átomos como los enlaces normales. Así que no es un boro que auténticamente complete el octeto cada uno de esos boros, a pesar de que tenga 4 palitos. Sin embargo, bueno, es algo mejor que solo tener 3 palitos. ¿Se entiende? Que solo tener 3 cosas enganchadas. Entonces, nada, uno empieza a encontrar la química del boro y empieza a ver literalmente la química de un tipo desesperado por completar el octeto y las 1001 cosas que el tipo se inventa para completar el octeto. Eso termina generando que la química del boro sea tremendamente rica y tremendamente peculiar. O sea, es como súper raro lo que hace el tipo, ¿sí? Súper, súper raro. Pero bueno, nada, o sea, es como bastante interesante ver cómo empiezan la química cuando necesita completar el octeto y no puede hacerlo por vías clásicas, empieza a diseñar un montón de vías alternativas que se recontraban, digamos, de lo que venimos acostumbrados a ver, digamos. Esto de que un enlace en un palito, una Lewis, tiene 2 electrones, es algo que arrancamos diciendo la clase 0, ¿se ve? Y ahora les estamos diciendo, no, bueno, pero este palito no tiene 2 electrones. Entre estos 2 palitos tenemos 2 electrones, ¿se entiende? ¿Sí? Y nada, es como que rompe un poco la cabeza, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Ok?
¿Se entiende? O sea, pero de nuevo, lo que nos importa que se queden de esto, más allá de la descripción súper prolija, de antiligante, ligante, no sé cuánto, lo que nos importa es esto. El problema de base es, tengo 3 electrones de valencia, me cuesta infinito completar el octeto, ¿cómo me las arreglo? Con los halogenuros hago una cosa, con el hidrógeno no puedo hacer eso, hago otra cosa diferente, más loca todavía, ¿sí? Y voy encontrándome todo el tiempo ese tipo de cosas, ¿ok? Cómo el boro va inventando cosas raras, digamos, para poder cumplir el octeto. ¿Ok? Y es un poco lo que estamos viendo. Y así como vimos el de Borano, créanme que, no sé si fue en la teórica de Flor, yo no vi la teórica de Flor, pero seguro que habló de boranos superiores y es un caos. Si no habló, bueno, pueden buscarlo en los libros, digamos. Pero uno puede hacer compuestos de boro poliméricos y con formas recontra raras, donde hay enlaces muy, muy locos por todas las estructuras. Es súper interesante, ¿eh? Es un caos total, pero es súper interesante. Y las cosas esas se aíslan. Sí, obvio, son cosas reactivas. El boro le das la posibilidad de formar ácido bórico o algo así, digamos, le das la posibilidad de formar enlaces con oxígeno, una especie rica de electrones capaz de retornar la densidad electrónica, desesperado lo va a hacer. O sea, se imaginan que todas estas cosas las pones enfrente al aire y se desespera por reaccionar con el oxígeno, el boro, automáticamente. Entonces, nada, sí, son cosas que se la bancan en la medida que trabajes en la atmósfera inerte, con mucho cuidado, lo alejes del aire, lo alejes del agua. Pero bueno, se conocen, se caracterizan y ahí están y viven. ¿Ok? ¿Estamos? Para cerrar, perdón. Sí, una discusión que veo en el chat, porque veo que no les gusta mucho esta diagrama de orbitales moleculares. Sí. O sea, la descripción siempre los va a dejar insatisfechos. A mí misma me deja un poco insatisfecha. De hecho, lo estoy discutiendo por Discord con los chicos porque es algo que es loco, o sea, es loquísimo. Es loco, fíjense, es que es... Sí. Pero fíjense una cosa, que este diagrama de orbitales moleculares es verdad que es parcial, ¿no? Porque el diborano tiene un montón de orbitales atómicos y acá claramente no estamos mostrando todos. Solamente lo que quiero mostrar con este diagrama es esta idea de que efectivamente tenemos esos 2 electrones deslocalizados alrededor de boro, hidrógeno y boro, ¿sí? O sea, y deslocalizado entre estos 3 orbitales atómicos, de alguna manera, en el orbital molecular que se forma por esos 3 orbitales atómicos. Es más que nada la idea, como decía Juan, de que estos 2 palitos tienen 2 electrones. No hace falta meterse más. Y efectivamente van a ver que en los libros lo que hacen es como, no sé, parten los orbitales con argumentos de simetría y dice, bueno, no voy a trabajar primero este fragmento, después este fragmento. No lo van a entender, es como re complicado, o sea, no vimos lo suficiente para que lo terminen de entender eso. No sé qué persigan, si esto tampoco cierra. Era solamente para dar esa idea de está deslocalizado en los 3 centros. Sí, y acá, o sea, justamente recurren a orbitales moleculares para explicar esta deslocalización del enlace puente, cuando también los enlaces entre boro e hidrógeno terminal sí se pueden explicar bien por teoría de enlace de valencia, porque se pueden localizar ahí. La creatividad de los químicos. Bueno, y ahí Seba lo bautizó con su verdadero nombre de enlace banana, que me estuve resistiendo a decir hasta ahora. Sí, se llama enlace banana, es la jerga, se usa, digamos. 3 centros, 2 electrones, banana. Yo cuando cursé inorgánica 2, no me acuerdo qué otra molécula también nos describieron, y la persona que se dijo, bueno, esto yo lo llamo enlace chorizo, porque era una de esas cosas más extrañas, y cada uno le pone el nombre que se le quiera decir. Sí, a full. Del dibujito que pueden hacer. Bueno. Tienen que saber lo más que es distinto, y bueno, por eso tiene un nombre. Exactamente. A colación de lo que decía Juan, con esto de querer estabilizarse el boro, el enlace boro-oxígeno es muy fuerte, es un enlace muy fuerte, y fíjense la analogía con el silicio-oxígeno, que tipo en toda la corteza terrestre abunda enlace silicio-oxígeno everywhere. Con el boro-oxígeno va a terminar pasando lo mismo, ¿sí? El boro va a querer formar. Que los enlaces simples, aún figurando formalmente como enlaces simples, tienen un montón de componentes de retrogradación metida ahí adentro, que por ahí no se escriben al palito del enlace, pero que está ahí, ¿me entendés? Entonces es como que termina teniendo una fuerza particularmente alta, esos enlaces. Lo mismo pasa con el silicio. Bueno, y con el fósforo, ¿no? Que era otro enlace también fuertísimo. Bueno, retomamos, seguimos. Esperen que comparto yo. Otra vez no puedo compartir pantalla solamente. Tiene que ser sí o sí cuando ya tengo abierto esto, no sé por qué, pero bueno. Vamos a probar con el video un momento y después vemos. Ustedes, ni bien empiece a trabajar, avísenme
Dale, te decimos. Bueno, vamos a seguir con la guía. Y el problema 4 es más que nada un rompecabezas. Donde tenemos una serie de evidencias y nos explican, nos cuentan cuáles son las evidencias y nos piden que escribamos una fórmula molecular para ese compuesto que está ahí. Dice, un compuesto de boro está formado por boro, carbono, cloro y oxígeno, y nos dan la fórmula molecular, que es boro 4, carbono, cloro 6, oxígeno. Y hay una serie de datos que vamos a listar ahora para tenerlos en cuenta a la hora de armar este rompecabezas. Este problema está bastante interesante porque hay que pensar un poco distintas variantes, y bueno. Entonces, tenemos como dato la fórmula molecular, y nos están diciendo que hay dos tipos de átomos de boro con distintas geometrías, y en qué relación están. O sea, nos dicen que hay un boro que es tetraédrico, y 3 que son plano trigonales, ¿sí? Como los que estaban viendo recientemente ahí de los trialuros de boro. Se escucha por ahí un... Juan, te vamos a silenciar. Perdón, me motivo. Sí. Entonces están en relación 1 y 3. Acá simbolicé TD como tetraédrico, que es una sigla que vamos a usar mucho más adelante, y los triangulitos, digamos, las geometrías trigonales planas alrededor de los otros tres boros. Después dice que estos espectros son también consistentes con un triple enlace CO, o sea que nos están diciendo que en algún lado de la molécula hay un enlace CO triple, ¿sí? Y estos son todos los datos que tenemos. Y ahora tenemos que proponer una estructura. O sea, como en primera medida, digamos, una estructura de Lewis, y después vamos pensando cuál sería la geometría y todo eso. Y esto es un típico rompecabezas químico donde tenemos justamente muchos datos. Es lo que suele pasar en investigación. Se recopilan varios datos, pero es como que el modelo final que uno propone, que tiene que ser consistente con todo eso, tiene que ver bastante con criterio químico y creatividad y cosas, porque a veces puede ser algo bastante extraño lo que suceda, pero puede ser también la única posibilidad, entonces es raro. Bueno, ¿qué más podemos pensar de lo que vimos hasta ahora del boro? ¿Sí? Con Ceci vieron que el tricloro de boro se presenta como tal en fase gaseosa, y se comporta como ácido de Lewis de forma similar al tribromuro de boro y al triioduro de boro, solo que, bueno, la acidez de Lewis va aumentando conforme bajamos en el grupo, y la diferencia principal es con el trifluoro de boro. Entonces, sabemos que, o sea, los cloros en esta molécula van a tender a estar involucrados en geometrías de este tipo, ¿sí? En el caso del aluminio tenían unos cloros que hacían de puente. En el caso del el cloruro de aluminio, que formaba un dímero, o el fluoruro de aluminio, que en la red extendida usaba los halógenos como puente. Acá tenemos una... vamos a pensar que es una molécula, entonces o hay alguna especie de dimerización, en el sentido de que puede haber cloros compartidos entre los átomos, pero no es lo más común. Entonces, en principio, podríamos pensar en átomos de cloro que están en la periferia, que por su valencia de 7 electrones se unen a una sola cosa, y entonces así alcanzan la carga formal 0, porque fíjense que si están unidos a más cosas, tienen otra carga formal, y entonces no se está bien tanto, digamos. Entonces, podemos pensar que los átomos de cloro están unidos a algún átomo de boro, ¿sí? Y acá digo por descarte que tiene que ser boro el que están unidos los átomos de cloro, porque después tenemos la evidencia del enlace, el triple enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Que ya están
están unidos entre sí, está involucrado ese átomo de oxígeno, que es el que podría estar formando algún enlace con boro, porque decíamos que el enlace boro-oxígeno es fuerte. Bueno, ya tiene un triple enlace con el carbono, entonces a lo sumo tiene un par libre dando vueltas por ahí, que ahora podemos pensar qué es lo que sucede. Entonces metámonos un poco con el CO con el triple enlace. Con Marian habían visto el diagrama de orbitales moleculares del CO libre. En este caso vamos a tener a un CO que, si recuerdan, la estructura de Lewis del CO era así. En este caso, el CO va a tener que unirse por alguno de los pares libres al resto de la molécula, ¿sí? De nuevo, tenemos muchos átomos de boro y sabemos que los átomos de cloro estarían involucrados en enlaces boro-cloro, entonces podríamos pensar que el CO está enlazado a algún átomo de boro. Ahora lo que tenemos que pensar es a través de qué átomo y por qué. O sea, a través del carbono, a través del oxígeno, y por qué creen quién completaría su octeto con un par libre, y quién comprometería este par libre para unirse al boro. Y en la pista que tienen que pensar en eso es cómo era el diagrama de orbitales moleculares del CO. Y cosas que discutimos con Marian de la estructura particularmente rara del CO. Sí, de hecho lo hablaron. La vez pasada. Se une por el C. Se une por el carbono, bien. ¿Por qué? No sé, o sea, hay muchas cosas que podría decir. Tiene el par libre, o del oxígeno ya tiene un triple enlace y no se me hace que no estaría muy feliz de formar otro enlace. Los orbitales moleculares también habíamos visto que tenía el enlace de ese triple tenía más carácter de carbono que de oxígeno y no sé, un par de cosas más, solamente. Claro, bueno, el oxígeno va a tender a no compartir tanto ese par libre. Ese par libre está muy estabilizado. Repasemos un poco el diagrama de orbitales moleculares para entender un poco mejor. Tenemos el diagrama acá, yo lo llené, el mismo que les había presentado a Marian, lo llené y tenemos acá al HOMO que viene a ser un par libre que está entre, o sea, ya sea en el carbono o en el oxígeno. Claro, la mayor cantidad de densidad electrónica se encuentra sobre el carbono. ¿Y cómo lo veo acá? Fíjense que el HOMO, que sería el par de electrones que estaría más disponible para otorgar a esta molécula, para unirse a otra, porque es el de mayor energía, está contribuido principalmente por un 88% de carbono, ¿sí? Fíjense, tiene 32% de 2P de carbono y 56% de 2S de carbono, mientras que tiene solamente un 11% de P de oxígeno. Entonces, este par libre, que es el que está más disponible para donarse a otra molécula, se describe mayoritariamente por funciones atómicas que están localizadas sobre el carbono. Entonces hay más densidad electrónica sobre el carbono, y pensaríamos que CO unido a algún grupo, entonces enlaza por el carbono en general. Fíjense que el otro par libre tiene mucho del 2S de oxígeno y está más interno de energía, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, teníamos enlaces boro-cloro que podrían ser trigonales. Tenemos el CO que se une a un átomo de boro. Entonces sabemos que, digamos, el centro de la molécula tiene que estar formado por estos 4 átomos de boro. O sea... Pero no entendí cómo llegaste a esa conclusión de que tiene que haber uniones... O sea, porque el centro... Lo que está diciendo es que hay un boro unido a 3 boros. ¿O te entendí mal? Claro, efectivamente. O sea,
los cloros van a estar involucrados ya en enlaces boro-cloro y el CO está unido por C a algún boro. Lo que nos queda en la molécula son 4 átomos de boro que tenemos que ver cómo están dispuestos. ¿Y no puede ser con una cadenita? ¿Con una Podría serpiente? ser... Podrías pensar en un ciclo para esos 4 átomos de boro, o podrías pensar en, o sea, digamos, un cuadradito, así. O podrías pensar en una estructura de este estilo, ¿sí? Acá tenemos el CO y los 4 átomos de boro que están unidos de esta forma. Hay uno que está unido a 3. Hay una evidencia que nos va a permitir descartar una de las dos. La que a mí se me ocurrió primero es justamente esta, que es lo que yo escribí acá. Serían 3 átomos de boro que son trigonales, que son estos 3 que están acá, y uno en el medio que es un átomo de boro tetraédrico. Y después se completa la periferia de la molécula con el CO enlazado al boro que es tetraédrico y con los átomos de cloro que son los que están unidos al boro. Acá la dibujé en, digamos, cómo quedaría la descripción espacial, ¿sí? Tenemos un boro tetraédrico que está con enlace con ángulo 9,5 enlazado a 3 boros trigonales, que serían estos que están unidos cada uno a 2 cloros, y un enlazado al CO por encima, ¿sí? Ahora vamos a la otra que no la había puesto en este, pero... Igual fíjate que la cíclica que propuso ahí Germán te dejaría todo trigonal, ¿no? No, yo no propuse eso. Yo hablo de una cadena. Esto, para que le escriban en el chat. Una cadenita. Sí, hay que ver si podés cerrar una Lewis, o sea, un octeto. Claro, ese es el problema. O sea, un boro unido a 2 cloros. Unido a otro boro, que está unido a un cloro. Ese boro está unido a otro boro, que está unido a un cloro. Ese boro está unido a otro boro, que está unido a 2 cloros y al monóxido de carbono. En principio podrías pensar en eso, pero fíjate que... bueno, sí, tenés uno tetraédrico. Y los 3 planos. Y los 3 trigonales. Sí, no veo en principio nada... O sea, esa que digo y se me hace que es más aceptable, qué sé yo, pero no sé. Claro. Habría que pensarlo. Estoy tratando de pensar a ver si hay algo más que puede llegar Si querés, Juli, mientras vos seguís. ¿Impedimento estérico? No, porque si no hay impedimento en esta, que está todo mucho más encimado, no diría que ese sería el problema en la que vos planteaste. Pero el cloro se me hace que más grande y más que un... Claro, pero fíjate que ahí estarían separados como en zigzag los cloros. Sí. En este caso, incluso están como más encimados porque hay 3 de estas estructuras. La distancia más corta. Que claro, que están más encimados. Entonces, en el caso que habría impedimento estérico es en realidad en este. Yo pensaba más que nada que estas moléculas se forman pensando en el análogo del tricloruro de boro que planteaba Ceci antes. En lugar de que sea tricloruro de boro, es un boro que está unido a 3 boros con cada uno. Claro, y forma ese aducto. Y forma el aducto con el CO que viene por encima, con justamente tiene el orbital P. En este caso está casi súper vacío, porque o sea, los que están para donar densidad electrónica serían más boros en la periferia, y entonces en ese caso que tienen algo, porque los del cloro también le donan a los P de los boros de la periferia. Es un super ácido de Lewis. Pero sería sería un ácido de Lewis bastante fuerte, y entonces puede enlazarse a CO diciendo, bueno, recibo densidad electrónica que me estás dando, C, carbono, para formar este aducto, ¿sí? O sea, esa reacción en principio sería algo favorable.
Yo tenía por acá, a ver, esperen que dejo de compartir. También es cierto, pero sí, no sé. La estructura que propone ahí Juli te garantiza más boros con 2 cloros, mientras que la tuya te deja boros con un solo cloruro. Y ahí supongo que también, como tenés menos retrodonación, esos boros están más tristes, pero... Claro, puede ser por eso también. Yo acá pensé en justamente que los boros puedan suplir un poco más ese problema y unirse a más cosas, pero justamente el problema de esta estructura es, bueno, primero tenemos un ciclo bastante tensionado de 4 miembros y también lo otro es que acá sí estaríamos yendo en contra de la evidencia, porque acá tendríamos 3 boros tetraédricos y 1 trigonal, en lugar de, o sea, es al revés. Justamente se invierte el número de las geometrías de boro que nos especifica el problema. En la de cadena no había pensado, en principio sí, podría ser una posibilidad, pero bueno, por eso que les decía Ceci, y me parece que, y por el argumento de reactividad de acidez de Lewis que tendría esta molécula, yo tendría que pensar que la correcta es la que tiene un tetraedro y ya. Es más, el monóxido capaz que iría a los boros del medio, ¿no? Porque, no sé. Porque sí, supongo que esos son más ácidos en el caso de la cadena. Sí, igual claro. tampoco. Uno puede recontra perderse con esto, pero... Tal cual. Sí, el problema está pensado para que sea como una especie como de puzzle, digamos, molecular, que trates de buscar formas y armar algo que la realidad es que si tiene muchas opciones que cierran, digamos, con la descripción, lo que necesita es hacer experimentos extra para definir entre alguna forma u otra, ¿ok? Hasta que sea unívoca la definición. Pero bueno, cualquier cosa que ustedes hagan que tenga sentido y que cumpla con lo que dice el enunciado, va a estar bien a los fines de dibujar y de pensar la estructura. Tiene que cerrar, ¿ok? Pero va a estar todo bien, digamos, no pasa nada con que encuentren otra forma de hacerlo. Efectivamente, si esto fuese la realidad, que ustedes tienen una estructura con esa fórmula química y no saben cómo es, bueno, capaz que necesitan hacer más experimentos para determinar, para caracterizar fehacientemente, digamos, al sistema, ¿ok? Pero eso. Fíjense que, bueno, lo que tienen que chequear siempre al final es que la estructura sea consistente con la evidencia, la estructura que proponen, y bueno. Sí, ahí se va a acotar también, o sea, hay más tipos de boro en la estructura en cadena que propusiste, Germán, y eso también tiene un problema con el enunciado. El tema es que el enunciado mezcla cuando habla de tipos de boro, también dice que, o sea, se basa fuertemente en la geometría de cada uno. Entonces hay que ver si está distinguiendo solamente la geometría o que no son químicamente equivalentes. Yo tendría que pensar que además no son químicamente equivalentes, o sea que en realidad los planos trigonales que aparecen sí son químicamente equivalentes, a eso voy, no con el tetraédrico, y entonces ahí tendrías más tipos de átomos de boro. Si bien hay 3 que siguen siendo planos trigonales, hay unos que están en el centro y otros que están en la periferia, y entonces en principio tendrían distinta reactividad. Pero como está escrito tan sencillo, digamos, habría que aclarar una limita más en el enunciado para especificar un poco de que a qué se refiere con tipos de átomos de boro diferentes, ¿sí? En principio, para ser conservadores, interpretarlo de la forma en la que estamos pensando que solamente hay 2 tipos de átomos de boro y no hay distinto comportamiento químico entre los boros que son plano-trigonales, entonces esta sería la única molécula que podría ser planteada. Pero sí, es un tema capaz también del enunciado. Bueno, nada, esto para que nos entretengamos un rato con enlaces y estructuras. Pero vamos a seguir pensando de vuelta, volvemos al grupo 13 y pensamos un poco más en otros compuestos que forman y tendencias en el grupo y estas cosas que solemos pensar estudiando los grupos. Entonces el problema 5 nos pide que investiguemos la reactividad de los hidróxidos del grupo del boro frente al agua y analicemos si existe alguna tendencia que podemos ver en base a esta reactividad. Lo primero que pensamos es en el ácido bórico, ¿sí? Que lo escribimos así, BOH3, parece un hidróxido, pero en realidad
es un ácido débil, que ya les presentó Ceci antes, y fíjense, si planteamos una reacción en la que se libera un protón, entonces por eso acá está escrito un pKa, es la adición de la molécula de agua, ¿sí? con el par libre que tiene el oxígeno, atacando al boro súper electrodeficiente acá, porque está unido a 3 grupos oxidrilo, y también consideren que hay una cuestión de efecto inductivo, pero además tenemos el tema del el orbital P parcialmente vacío, porque está solapando con los P de los oxígenos alrededor. Pero pensamos de vuelta en una reacción ácido-base de Lewis, ¿sí? Donde este sería el ácido de Lewis y el agua a la base. Hay puestas 2 aguas acá porque una vez que se forma el primer aducto ácido-base de Lewis, queda el boro que en su estructura plana trigonal se abrió se cerró, digamos, un poco el paraguas, digamos, y el agua por encima. Y ese agua todavía está unida a 2 protones, entonces tenemos una carga formal positiva sobre el oxígeno, y puede, con un agua cercana, donarle un protón a ese agua cercana, que sería el hidronio que está acá, y ahora sí dar lugar al anión tetrahidroxoborato, ¿sí? Entonces por eso está escrito como un pKa, porque acá lo que se libera es un protón, y fíjense que es un ácido bastante débil. pKa de 9,2 es como... es dentro de todo bastante débil, va a estar protonado siempre que estemos a pH menor a 9,2, ¿sí? Y predominantemente digo, y bueno, nada, acá lo llamativo es que el hidróxido del boro, que es del cabeza de grupo, en realidad es un ácido, o sea, para empezar con nuestra tendencia que vamos a analizar. ¿Sí, Nico? Pero entonces ese boro hidróxido 3 ¿es un hidróxido o es otra cosa? Se lo piensa como, o sea, no deja de ser un hidróxido como molécula, o sea, como nombre, o sea, como nomenclatura de hidróxido, pero no se comporta como una base, o sea, se comporta como un ácido. No existe un con sin el 3, o sea, un hidróxido así. No puede donar oxidrilo, fíjate que la estructura es análoga. No, digo que no hay un compuesto que sea boro OH, eso, o algo así. Nada. Sí, no es hidróxido, o sea, más allá de que podrías ir con una tabla y decir, bueno, esta es la fórmula química típica, no. Claro. O sea, Exacto. Porque se escribe así, en general por eso mucha gente lo escribe así, ácido bórico, ¿sí? Y entonces pierde un protón y da, pero en realidad la acidez del ácido bórico no es que pierda un protón y dé un hidrógeno 3, un hidrógeno 2, BO3 menos, sino que lo que está pasando es que hay una acidez de Lewis y una basicidad de Lewis del agua, dando esta estructura tetraédrica, ¿sí? O sea, lo que hace esto en realidad es adicionar otro grupo oxidrilo, al fin y al cabo, y así funciona como ácido, sacando base del medio, digamos. Acuérdense que nosotros en las series iniciales, cuando vimos oxígeno y eso, nosotros vimos que los oxoácidos, digamos, y los hidróxidos tenían una pinta bastante parecida. O sea, en el fondo tenían todos la pinta de un elemento, metal, no metal, lo que sea, pero que tenía oxidrilos enganchados y cosas así, de alguna forma, ¿sí? Donde por enganchados se entendían diferentes cosas. Y básicamente lo que terminamos convenciéndonos en algún momento era que una especie sea un óxido ácido, digamos, que una especie que termina comportándose como un ácido o como una base, terminaba yendo de la mano de qué tan fuerte era el enlace elemento-oxígeno respecto al enlace oxígeno-hidrógeno, digamos. Si el enlace elemento-oxígeno era débil, entonces el sistema se rompía y como que largaba oxidrilos, ¿sí? Eso era, por ejemplo, lo que pasaba con los hidróxidos característicos. Si el enlace elemento-oxígeno era muy fuerte, ese enlace no se rompe y lo que terminaba pasando es que la molécula se escliviaba por el hidrógeno, ¿ok? Y terminaba comportándose como un ácido. En este caso en particular, es un sistema que tiene 3 oxidrilos unidos, es un boro con 3 oxidrilos unidos.
pero anda a romper el enlace boro-oxígeno. O sea, es un enlace muy, muy fuerte, digamos, no es un enlace que se rompa fácil. La realidad es que el tipo se comporta como un ácido. Y de hecho, es el típico problema en el que se lo suele escribir como BOH3 y es como el típico problema tramposo de que si no sabes, te lo presentan escrito como una base, porque parece como el hidróxido de boro, entre comillas, ¿sí? Sin embargo, no, es un ácido, es que es claramente un ácido, ¿ok? Entonces, nada, lo que tiene que tener presente es eso, digamos, ese criterio de ¿se va a romper fácil el enlace boro-oxígeno? Y no creo que se rompa fácil, ya les voy avisando, ¿sí? De hecho, lo que termina pasando es que se forma el tetrahidroxoborato, que es una especie a la que se adicionan oxidrilo más, es como que se forman más enlaces boro-oxígeno. ¿Ok? No tienen que esperar que ese enlace se rompa fácil. No se dejen engañar por cómo está escrita la fórmula de un compuesto. Analicen críticamente los enlaces y piensen si el comportamiento como base, que es lo que esperaban, entre comillas, tiene sentido químico o no. ¿Ok? En esta materia buscamos que ustedes se den cuenta de que no tiene sentido romper el enlace boro-oxidrilo como se rompía el enlace sodio-oxidrilo, ¿se entiende? O sea, porque es otro enlace completamente diferente. ¿Se entiende? Con otra fuerza, con otras características. ¿Vamos? Pero entonces eso de la consigna de llamarlo así es como una especie de trampa, confusión. No, lo que pasa es que el problema está interpretando hidróxido como... O sea, vos lo que pasa es que asociás siempre hidróxido a una base, porque siempre viste hidróxido de sodio, hidróxido de bario, hidróxido de calcio, qué sé yo, pero no deja de ser un hidróxido porque es... pero... Igual está escrito de la forma más horrible que podría estar escrito. Estoy de acuerdo con que hay que cambiar la forma con que está escrito. Es el mismo motivo por el que la gente tipo llama a hidruros a cualquier compuesto binario de hidrógeno con cualquier elemento, ¿no? Claro, entonces, qué sé yo, el amoníaco es el hidruro de nitrógeno, ¿se entiende? Sin embargo, ese hidrógeno tiene carácter de H+, no tiene carácter de H-. Nosotros conocemos a los hidruros como las especies con H-, pero formalmente es correcto llamar hidruro de nitrógeno al amoníaco. Y es como que la sección de hidruro de los libros agarran tanto los que tienen carácter de H- como los que tienen carácter de H+, porque estrictamente hablando son cualquier cosa, ¿ok? Que tenga hidrógeno y otro elemento. Bueno, acá pasa lo mismo. Es un hidróxido y bueno, sí, si nos ponemos en modo hincha, digamos, es un óxido hidratado y debe ser un hidróxido, ¿sí? Bueno, no se comporta como un hidróxido. Claro. Prometo modificarlo para el futuro, ¿ok? Ahora sobrevivan. No se comporta como un hidróxido y de hecho es una parte muy importante de esta guía que aprendan que el ácido bórico es un ácido, ¿ok? Y su reactividad va de la mano de agarrar agua, formar el tetrahidroxoborato y soltar hidrógenos, soltar protones. Hidróneo, whatever. Sí, hidróneo cuando hay una molécula de agua y cerca que acepte el protón. Claro. Sí, Santiago. Sí, perdón, después se van a romper los enlaces OH quedando el tetraóxido de boro. Los enlaces OH del tetrahidroxoborato. En principio... Vos decís si se separan los electrolitos, ¿no? O sea, vos estás pensando en romperlo electrolíticamente, como que done un protón de alguno de esos enlaces. Fíjate que es una molécula que está cargada negativamente. Para donar un protón se tiene que cargar más negativamente. Ah, ok. Sería como difícil energéticamente. O sea, sería muy costoso que suceda eso. Ok, gracias. Pero sí, o sea, como yo les había escrito antes, si uno piensa que este ataque lo hace el agua, entonces lo que primero uno tiene es el ácido bórico unido a una molécula de agua, y ese sería el ácido de Bronsted, digamos, que dona el protón a algún agua cercana que está actuando como base de Bronsted. Lo que pasa es que en agua siempre es, cuando pensamos en adiciones nucleofílicas en agua, siempre hay que pensar que el que puede estar haciendo la adición nucleofílica y que, digamos, va a tender a hacerlo, va a tender a ser más reactivo en ese sentido, es el anión hidróxido. Entonces, que al un dado pH en agua tenemos la autoprotólisis, siempre hay hay hidróxido en alguna concentración. Entonces, bueno, hay que ver quién es el verdadero nucleófilo, pero eso ya sería un tema de mecanismo de cinética y como que sería más complicado de estudiar en agua. ¿Qué pasa si le mando un ácido muy fuerte? ¿Puede actuar como base ahí?
el hidróxido de boro, el ácido bórico, digamos. Que está a la izquierda. Algún grado de polarización tienen esos enlaces de oxígeno y hidrógeno. En alguna condición súper drástica, yo imagino que sí. Con uno de estos superácidos, como el pentafluoruro de antimonio, era el que se usaba para utilizar flúor. Con algún super recontraácido puede ser. Sí. No sé si alguien tiene alguna otra reflexión al respecto. No escuché la pregunta, perdón, ¿cómo era? ¿Qué preguntó? Y el ácido bórico se podría comportar como base, si es un ácido débil. Sí, seguro, todo se puede comportar como una base si le pones enfrente al ácido correcto, seguro. O sea, no, pero eso pasa con cualquier cosa. No es la química característica y no tengo un ejemplo, digamos, encima. Pero, y si le manda una base muy fuerte, ¿no puede quitar un protón al ácido bórico? O sea, sin reaccionar con agua. Claro. O sea, no formando el tetra. Seguro que lo podés desprotonar con cosas raras, segurísimo que podés hacer cosas extrañas. Pero de nuevo, o sea, seguro que podés desprotonarlo y hacer que se comporte como un ácido estándar, digamos, de quitarle un protón y todo eso, de alguna manera. No es la química estándar, digamos. La química estándar, la especiación del ácido bórico es que esté como bórico así, no sé cuánto, y en medio básico esté como tetroxoborato. Esos son los dos, el parácido base característico del sistema. Sí. Si después le pones que, yo no sé, boridruro de sodio, andás a ver alguna cosa que arranque protones a los sistemas para formar hidrógeno 2, bueno, capaz que le arrancás un protón, pero bueno, terminás haciendo una redox acoplada a tu proceso. Entonces la química deja de ser solamente ácido base. Sí. Se me ocurre, sino también, o sea, en algún medio, acá estamos en agua, estamos pensando todo esto en medio acuoso, en algún medio en el que no haya agua y puedas usar una base muy fuerte, muy ávida por justamente sustraer un protón, podría llegar a tener al anión borato que da un protón directamente en algún medio aprótico, o sea, en algún solvente orgánico con alguna base adecuada también. Se me ocurre. Yo había interpretado para el otro lado tu pregunta, perdón. Bueno, sigamos un poco con el resto del grupo. Se hizo un poco más largo, estuvo buena la discusión. ¿Qué pasa con el hidróxido de aluminio? El hidróxido de aluminio es anfótero, ¿sí? Ya lo charlaron con Flor en la teórica. Básicamente con agua como tal no reacciona. Con lo que sí reacciona es justamente... Me está diciendo que internet anda mal. Se tiró un cachito, pero justo retomó. Ok, se perdió algo. Ahí apagué el video. Dale, te avisamos. Se bien igual, así que... Sí, se escuchó. Entonces, con lo que sí reacciona es justamente un medio ácido o con un medio básico, ¿sí? O sea, se forma análogamente al anión tetrahidroxoborato el anión tetrahidroxoaluminato y en medio ácido se puede neutralizar y disolver el catión aluminio 3+, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poco mejor cómo está en el agua. Acá tenemos una figurita de cómo se ve el hidróxido de aluminio y después vamos a comentar un poco más sobre esto. Entonces, después, si seguimos bajando en el grupo, el hidróxido de galio también es anfótero, o sea, se comporta más o menos como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de galio 3. El hidróxido de indio ya pasa a ser más bien un hidróxido básico, o sea, sí puede liberar aniones hidroxo. O sea, lo que pasa es que también continúa presentando este anfoterismo en el que puede también formar el tetrahidroxo indiato. Pero ya esto es bastante específico y no es a lo que queremos ir con la tendencia general. El hidróxido de talio ya es, el más común es el de talio 1, porque si recordamos el efecto del Barinarte, el talio 3 va a tender a querer reducirse a talio 1, ¿sí? Así como pasaba en los grupos del carbono y del nitrógeno, con el plomo, con el bismuto, el talio va a querer reducirse a talio 1, y el hidróxido de talio es fuertemente básico, o sea, es un sólido iónico que se disuelve en talio más,
y anión hidroxo en agua, y una característica llamativa del talio más es que tiene un tamaño muy parecido al potasio, ¿sí? O sea, tienen la misma carga y un radio muy similar, y entonces terminan siendo similares en comportamiento químico. En el resto de la guía no hay un problema adicional en los adicionales que habla un poco sobre esto y por qué esto puede ser un problema, y también por qué podemos llegar a encontrar la solución bastante fácil. El hidróxido de talio 3 es extremadamente poco soluble en agua, entonces pasa algo parecido como el hidróxido de aluminio, directamente no se disuelve. Y la tendencia que podemos presentar acá, que nos piden, es que justamente lo que aumenta al bajar en el grupo es el carácter metálico. ¿Sí? Al principio del grupo tenemos el boro, es un no metal, tenemos al ácido bórico, ni siquiera es una base, es hidróxido entre comillas, es un ácido, y en el caso del de talio, que vamos a tender a tener el estado de oxidación 1, tenemos un hidróxido así como que se comporta parecido, digamos, al hidróxido de potasio, al hidróxido de sodio, como si fuera el hidróxido de un metal, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la tendencia que hay que analizar en este caso. Y va de la mano del carácter metálico en el grupo. ¿Sí? El boro es un no metal, el galio y el indio son, el galio y el aluminio son metaloides, digamos, el indio ya es bastante más metálico y el talio es un metal propiamente dicho. Cuando pasamos al ítem B, dice, describa mediante ecuaciones químicas las propiedades anfóteras del óxido de aluminio. Ahora nos ponemos a pensar más acá en el caso del aluminio, ¿sí? Y tenemos que pensar de nuevo en un gráfico de especiación, o sea, tenemos la concentración de especies de aluminio en función del pH. Fíjense que lo que les dice es que cada línea punteada muestra la curva de solubilidad de cada especie. O sea, por ejemplo, el aluminio 3+ es cada vez menos soluble porque va precipitando como hidróxido de aluminio a medida que aumentamos el pH. Pero por otro lado, cuando aumentamos el pH, también lo que crece es la concentración de tetrahidroxoaluminato. Entonces, esto demuestra, digamos, el carácter anfotérico del aluminio, en el sentido de que a un pH más básico o un pH más ácido siempre se tiene mayor solubilidad, ya sea porque estamos disolviendo el aluminio como aluminio 3+, o como tetrahidroxoaluminato en medio básico, que en pH neutro, donde tenemos la solubilidad mínima. Entonces tenemos un mínimo de solubilidad en el agua neutra. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto en términos de reacciones químicas? Primero, o sea, déjenme empezar por el lado del aluminio 3+, y vamos yendo para el otro lado. Después pensamos que son todos equilibrios, están todos acoplados, entonces podemos pensarlo para el lado que querramos ir, digamos. En el problema hablaba igual del óxido de aluminio. El óxido de aluminio se hidrata en agua y forma el hidróxido de aluminio, y entonces tenemos acá otra vez todo el sistema complejo con todas las especies de aluminio 3+ en agua. Que pensemos un poco más sistemáticamente. Lo que tenemos acá es una figurita de cómo sería el catión aluminio 3+ en agua. ¿Sí? Se rodea en una especie de octaedro por moléculas de agua, y lo que pasa es que el aluminio 3+ es un anión con una carga muy alta concentrada en un radio muy pequeño. Lo que está diciendo acá es justamente que la densidad electrónica de las moléculas de agua se ve polarizada hacia el aluminio, y esto hace que los enlaces oxígeno-hidrógeno también se polaricen. De aquí sale el comportamiento ácido que pueden llegar a tener algunos cationes de carga muy elevada y de bajo radio. Después esto lo vamos a sistematizar más adelante cuando veamos más cationes, y vamos a pensar todo este comportamiento en términos de la relación carga-radio y por qué algunos pueden ser más ácidos que otros, pero quería detenerme por un momento especificando el caso del aluminio 3+. Entonces, en principio lo que se forma es justamente un aluminio con 6 moléculas de agua alrededor. Después tenemos una segunda esfera en la que se rodea de más moléculas de agua, así que están formando enlaces de puente de hidrógeno con estas otras moléculas de agua que se intercambian rápidamente con el medio, pero digamos que la primera esfera
de coordinación, esto lo vamos a ver más adelante también. También pueden intercambiar posiciones con aguas cercanas, estas aguas que están acá, entre comillas, unidas. Vamos a ver de qué se trata ese enlace. Pero bueno, no viene mucho más al caso. Solo quería introducir esto, y más adelante lo vamos a terminar de ver. Entonces, si podemos pensar que justamente este enlace está polarizado, este enlace de acá, este enlace se polariza, ¿sí? Bueno, no pasa nada. Este protón, entonces, en principio, pues, puede comportarse como ácido, y ante una base de Bronsted como el agua, que puede estar por ahí cerca dando vueltas, lo puede donar, digamos, ¿sí? Al agua, y entonces libera un catión hidronio, y lo que termina unido al aluminio son las otras 5 aguas que lo rodeaban, más un oxidrilo, ahora, ¿sí? Si repetimos esto varias veces, también este catión nuevo que tiene un oxidrilo puede donar un protón al agua cercana, entonces tenemos otra vez un hidronio, y ahora 2 oxidrilos, y de nuevo puede llegar a pasar lo mismo otra vez, ¿sí? Dona un protón al agua cercana, y además ahora lo que tenemos es una especie neutra. Ahora sí tenemos el hidróxido de aluminio, porque se formaron 3 hidróxidos alrededor de 3 aniones oxidrilo alrededor del aluminio, y el resto son moléculas de agua. Entonces acá pongo que se juntan más moléculas de agua, ya vamos a ver por qué, porque esto precipita con una cantidad mayor de moléculas de agua. Y esto tiene que ver con el dibujito que les presentaba antes. Pero este anión, este sólido, perdón, el hidróxido de aluminio, que también lo podemos escribir de forma simplificada, así como hidróxido de aluminio, como lo escribíamos siempre, puede coordinar también, o puede unirse directamente a un oxidrilo y formar el tetrahidroxialuminato y volver a disolverse. Entonces, fíjense que conforme vamos pasando por todas estas reacciones, lo que estamos haciendo es, digamos, basificando el medio, ¿sí? O sea, el medio en el que vive más el aluminio 3+, es en el medio más ácido de todos, ¿sí? O sea, por eso es un ácido de Lewis. Y acá tenemos de vuelta la figurita como la que presentaba el problema. Fíjense, también está en escala logarítmica, solo que acá hay más especies de estas intermedias, ¿sí? Fíjense, tenemos al aluminio 3+, que es esta recta que está acá, después que cae muy rápidamente cuando subimos el pH, el que tiene un anión oxidrilo unido, bueno, no cae tan rápidamente, el que tiene 2 oxidrilos no cae tan rápidamente como el que tiene 1, y después el hidróxido de aluminio neutro, digamos, disuelto en principio, se mantiene en una concentración constante, que es la que le confiere la solubilidad del hidróxido de aluminio sólido a pH neutro. Y fíjense que acá es donde se alcanza el mínimo. Y después, el anión tetrahidroxialuminato es el que explica el comportamiento de mayor solubilidad en medio básico. ¿Y por qué? O sea, el dibujito que veíamos antes, que forma como este gel, esperen que lo voy a volver a poner, fíjense que es como una especie de gelatina que se ve que precipita, capaz está muy chiquito y no se ve, en el laboratorio lo van a ver mejor. Y esto se debe justamente a que incorpora un montón de moléculas de agua en esta estructura supramolecular cuando precipita el hidróxido de aluminio, por todos los enlaces de hidrógeno que se forman alrededor de ese aluminio que va precipitando, ¿sí? Entonces, por eso se forman estos geles, y en general esto pasa con un montón de hidróxidos metálicos, que precipitan así como estos geles tan poco densos, pero que absorben un montón de moléculas del solvente, ¿sí? Por eso acá está la X. Y este punto quiere decir como que este sólido cocristaliza o coprecipita con todas estas moléculas de agua ocluidas en su red. Por último, esta característica del ion aluminio 3+, es súper importante porque, por ejemplo, se utiliza en tratamiento de aguas como agente floculante
en el proceso de potabilización de agua. O sea, lo que se hace es se le añade aluminio 3 como sulfato de aluminio al agua. El aluminio 3 en ese agua más o menos neutra precipita como hidróxido de aluminio, pero al formar este gel espantoso, toda ese agua que tiene partículas en suspensión y cosas que nos queremos sacar de encima para tratarla y para potabilizarla, quedan adentro de esta estructura de gel que cae, digamos, y entonces eso después se puede separar o por flotación o por decantación, pero es como tecnológicamente súper importante por los piletones de agua que hay ahí en ISAC, que tienen que, digamos, poder filtrar fácilmente de alguna forma, ¿sí? Tienen partículas muy finas en suspensión dando vueltas, es muy difícil filtrar ese agua, se requiere mucha presión, para poder hacerla pasar por unos tamaños de filtro muy, muy pequeños para poder filtrar esas partículas, y en cambio con la red esta gigante de hidróxido de aluminio que precipita, pueden quedar ocluidas ahí, y esa masa se puede separar mucho más fácilmente, ya sea por decantación o por flotación, y después un filtrado. Nada, eso porque es importante en términos de una cuestión tecnológica que tiene que ver con esto. ¿Se entendió más o menos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente problema? Siento que los perdí. Porque nadie dijo más nada. No sé si se siguió más o menos la explicación. Pero bueno, la acidez del catión aluminio tiene que ver justamente con esta polarización del enlace oxígeno-hidrógeno que ocurre al rodearse de aguas. En síntesis. Bueno, pasemos al siguiente, cualquier cosa después lo meditan un poco más y preguntan. En el siguiente problema vamos a hablar del talio, ¿sí? Después de esto, el último problema que queda es justamente una reflexión sobre las relaciones diagonales, que Flor les comentó algo también en la teórica, y que ya estuvimos viendo cómo fueron apareciendo similitudes entre el boro y el silicio a lo largo de la clase de hoy. Entonces eso es para que piensen un poco en cuestión de las relaciones diagonales que hay en la tabla periódica, y por qué tiene que ver, por qué funciona que, digamos, los elementos que están en las diagonales tienen comportamientos químicos similares. Pero bueno, eso se los dejamos a ustedes. Vamos a hacer el 6 ahora. Fíjense que les piden, o sea, les preguntan diciendo que en el diagrama el E0 de talio 3 más a talio, o sea, el que cambia en 3, el estado de oxidación, fue calculado a partir de los otros dos. ¿Y en qué radicaría la dificultad de poder determinar directamente este potencial de reducción? Eso es lo que nos preguntan. O sea, ¿por qué yo no podría, digamos, poner directamente talio 3 más y talio contra algún electrodo de referencia y entonces medir el potencial de esa cupla? ¿Puede ser que con proporcionen? Efectivamente, sí. Fíjate que el talio más justamente es... o sea, el talio, el delta E para la reacción entre el talio y el talio 3 más es positivo, ¿sí? Si ustedes combinan los potenciales que tienen acá, los dos para dar el talio más, ¿sí? O sea, del talio 3 más reduciéndose en 2 electrones para dar el talio más, y el talio oxidándose a talio más, o sea, en este caso si vamos a sumar potenciales, este sería dado vuelta de signo, o con la resta de reducción menos oxidación sería menos 0,336. Entonces el delta E es positivo y es bastante grande de hecho también, y lo que termina pasando es que con proporcionan para dar talio más. Entonces la única forma que tendríamos de conocer el potencial que nos piden, que es este que está acá, de talio 3 más a talio, sería o bien medir estos otros dos potenciales y hacer justamente este ciclito del diagrama de Latimer para despejar este que falta, o bien medir alguno de estos dos
y en paralelo hacer la reacción esta, talio 3 más y 2 talio, averiguar el delta E, medirlo de alguna forma, o medir el delta G también, y después despejar el que falta de esta relación, para luego usar el diagrama de Latimer y poder despejar finalmente el potencial de hemirreacción que nos piden. Pero bueno, esa es la dificultad. Efectivamente, cómo proporcionan. Y ahora vamos a hacer un poco de énfasis en comparar ese comportamiento con el resto de los del grupo. Nos piden que construyamos un diagrama de Frost para este sistema. Y nos preguntan cuál es el estado de oxidación más favorable en solución acuosa. Si con proporcionan, entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación más favorable? O sea, ¿quién? El +1. El +1, entonces, si nosotros hacemos el Frost, con los datos que tenemos en el Latimer, yo encontré uno acá muy bonito en internet, como el programa de cocina, yo acá ya lo tengo listo, no nos vamos a detener ahora en la construcción, que ya la hicimos. Fíjense que justamente esperaríamos que el talio más esté en algún pozo de energía, ¿sí? O sea, el talio más, acá está el talio 0, acá está el talio 3 más, el talio más está más abajo de estos dos, entonces si los unimos por la recta, vemos que está más abajo, los dos proporcionan para dar talio más. Pero ¿qué pasa con el resto de los del grupo? O sea, fíjense que en el indio, que es, o sea, la de galio, esta que está acá, ahora las voy a pintar, perdón, para que sea un poco más claro. Ahí está pintada de verde la de talio, y bueno, es esto que decíamos, es el estado de mínima energía libre sería el talio más, la solución acuosa. Y lo notable es que en el caso del talio, la pendiente que une a talio más y talio 3 más es positiva, ¿sí? Entonces está indicando esta tendencia a reducirse del talio 3 más, ¿sí? Es un potencial de reducción bastante positivo. Habíamos visto que era 1,25 volts. Mientras que los otros, veamos por ejemplo el caso del indio, si la pintamos, acá yo hice un poco de zoom para pintarla y convencerme efectivamente que el indio más estaría por encima de la recta que podemos unir entre indio 0 e indio 3 más. Entonces el indio más dismuta, el indio 1 dismuta entre indio 0 e indio 3 más. Por eso es que no hablé antes del hidróxido de indio 1, digamos. Es esta oxidación dismuta en solución. Fíjense que en galio y en aluminio ni siquiera están dibujados, ¿sí? Ya no los consideramos. Si existieran, seguramente, si se pudieran medir, estarían por acá arriba, dando una, digamos, una caída hacia los dos lados bastante más pronunciada. Entonces en galio y aluminio ni siquiera los consideramos y ya unieron directamente con una recta el estado de oxidación 0 y el estado de oxidación 3. Y nada, fíjense que en el aluminio el estado de oxidación 3 es súper estable respecto al aluminio 0, lo que evidencia el uso del aluminio 0 como reductor, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante en una reacción muy bonita. Y falta el boro no está en pero yo acá lo agregué más o menos por dónde estaría en esta escala. O sea, agarré el Latimer del grupo 13, que está en el final del Atkins, miré el potencial, y entonces hice la cuenta para poder tirar esta recta, y la pendiente termina estando así en el medio, más o menos, entre galio y aluminio. Recordemos que en el caso del boro 3 más, en solución, lo que tenemos es el ácido bórico, de nuevo, para no perder de vista esto. Entonces fíjense que hay una marcada diferencia entre el talio y todos los otros, ¿sí? Que todos los otros en principio el estado de oxidación 1 dismutaría en solución, el talio no. Entonces bueno, esto se debe justamente al efecto de par inerte que charlaron la vez pasada con Marian, y la tendencia del talio 3 más a querer reducirse a talio 1, así como pasaba con el plomo de +4 a +2, con el bismuto en el bismutato que es +5 para reducirse a +3 y ser un agente oxidante muy fuerte también. Y acá está el resumen de la diapositiva de Marian, que me copié descaradamente por el tema del
del efecto de par inerte, que habíamos visto que eran dos cosas que contribuían principalmente, y una era el pobre apantallamiento de los orbitales 4D y 5F, que se desarrollaron en la serie de transición interna antes de llegar a estos elementos, y apantallan muy poco al orbital 6S del núcleo, ¿sí? O sea, lo apantallan poco, el orbital 6S siente mucho más el núcleo, por decirlo entre comillas, y también hay un efecto relativista que hace que el orbital S se contraiga. Entonces estas dos cosas tiran para el lado de que el orbital S está muy cerca del núcleo, percibe muy fuertemente al núcleo, y entonces es muy difícil arrancar esos electrones. Y eso es lo que habíamos visto más que nada en el grupo de carbono. ¿Hasta acá alguna pregunta más? Estamos terminando justo, ¿no? Que quería bueno, me quedan 3 minutos, capaz llego. Si lo recuerdan, había una cosita que nos había quedado de la parte de carbono que no llegué a comentarles, con esto de las redes de silicatos. No sé si pudieron ver de vuelta la diapositiva, la subí con algunas explicaciones más de cómo sacar la fórmula. Me quiero detener un poco en una de estas. Bueno, evidentemente, acá tengo un problema muy grave. Bueno, ya fue. ¿No puedes compartir? No, el problema grave es que bajé la que no era. Porque era la no actualizada. Yo creía que era la... Ah, no, acá está, sí, acá está. Ahí va, me quería detener un poco en esto. Este es el anión de los anfiboles, y justamente lo que hay que hacer para poder calcular las fórmulas es contar el número de oxígenos que se repetirían en esta celda, que la repetimos en el espacio muchas veces. Entonces, para eso tenemos que ver que hay algunos oxígenos que se van a partir por la mitad. Los oxígenos no compartidos, que son los que yo pinté de verde, están enteros, ¿sí? Acuérdense que estas piramidecitas simbolizaban tetraedros, donde cada oxígeno está en alguno de los vértices, y otros que aparecen enteros son algunos de los compartidos entre tetraedros, pero otros de los compartidos aparecen por la mitad. Entonces, siempre, si contamos mitades, podemos contar que hay 5 oxígenos compartidos en total y 6 no compartidos. Entonces, en este caso son 11 oxígenos en esta unidad que se repite indefinidamente en el espacio, y tenemos silicio 4, oxígeno 11. Y a lo que llegábamos al final de todo, cuando extendíamos esto en las 3 dimensiones, era el dióxido de silicio. En el dióxido de silicio es más difícil ver esto de contar oxígenos con la celda unidad que se repite indefinidamente en el espacio, porque es difícil ver acá cuál es la celda unidad. Lo que hay que buscar es una estructura de alguna de los polimorfos de la sílice, que hay varios polimorfos, y contar átomos dentro de esta estructura. Dentro de esta celda unidad, cada uno de estos silicios está sobre una cara. Entonces hay medio silicio adentro del cubo, ¿sí? Y los oxígenos, estos están adentro del cubo, entonces sí se cuentan enteros. Entonces, si contáramos qué hay adentro de este cubo, que es el que se repite en las 3 dimensiones indefinidamente en el espacio, tenemos 6 mitades de átomos de silicio, son 3 átomos de silicio, tenemos 6 átomos de oxígeno enteros adentro del cubo, entonces acá está el dióxido de silicio, ¿sí? La relación es 3A6, 1A2, o dióxido de silicio. Y yo acá también les quería presentar esta tablita que aparecía en el libro de química ambiental, donde se ve claramente cómo va aumentando la relación silicio-oxígeno. En el problema que seguía,
habla también de vuelta de, otra vez, uniones oxígeno, silicio, oxígeno, que son muy fuertes, pero en este caso sobre polímeros. Este lo pueden hacer ustedes. Tiene que ver justamente con las energías de enlace entre o sea, el ítem que nos pregunta acá, con las energías de enlace entre estos elementos. Y en el problema 3, lo que presentaba era la batería de plomo, por qué funciona y cómo funciona cada parte. Y bueno, de nuevo, acá se pone de manifiesto el efecto de par inerte. El plomo se oxida a sulfato de plomo, como plomo más 2. El dióxido de plomo se reduce a sulfato de plomo, que también está así como plomo más 2. Y fíjense acá, de vuelta, el E0 inusualmente alto de plomo 4 a plomo 2 se debe justamente a que lo podemos interpretar por este efecto. Y esta sería la reacción de descarga de la batería, que cuando están unidas 6 pilas en serie nos dan la batería de 12 volts del auto que conocemos. Lo que quería remarcar es que para cargar la batería justamente hay que hacer la reacción en proceso inverso, y entonces por eso tenemos que otorgarle energía, ¿sí? Pero lo que quería terminar de cerrar era esta cuestión de por qué que el plomo esté como sulfato de plomo en este medio de ácido sulfúrico puede ayudar a entendernos algunas cosas sobre especiación en reacciones redox, ¿sí? Fíjense que para el plomo 2 a plomo sólido tiene este potencial de reducción, y el sulfato de plomo a plomo sólido tiene este otro. Sí, es como más reductor el plomo en este caso. Si las damos vuelta, pensamos en que el sulfato de plomo lo que está haciendo es quitando cationes plomo 2 del medio. Entonces podemos pensar que en la presencia del sulfato de plomo ahí, por Le Chatelier, si pensáramos solamente en esta reacción de plomo a plomo 2 más, hace que se desplace hacia la derecha, y entonces por eso este potencial es más alto, ¿sí? El plomo va a tener mayor tendencia a oxidarse en un medio en el que hay sulfatos que uno en el que no, ¿sí? Y esto va a aparecer muy, muy seguido en todas las cosas que vamos a estar viendo ahora de metalurgias y más adelante, y tiene que ver justamente con que el KPS para este sólido es muy chiquito, entonces la reacción de obtención del sulfato de plomo tiene una constante muy alta. Nada, eso les quería decir. Buenísimo, joya. Bueno, gente, cortamos acá. Nos quedamos por un rato más por si tienen consultas, lo que sea. Avisos, el parcial es en 2 semanas más o menos. Segundo parcial. Así que la fecha la vamos a definir ya en muy breve, ¿ok? Pero empiecen a ponerse con las guías, con las cosas, porque hasta ahora como que, bueno, la clase de hoy ya no, digamos, pero hasta la clase de hoy era todo muy parecido, con mucho olor al primer parcial, pero con alguna que otra cosita nueva. Ya la clase de hoy empezó como a separarse, digamos, empezaron como a separar las aguas. Y la clase que viene se separan del todo, ¿ok? Son temas auténticamente nuevos, ¿ok? Y de acá en adelante. Entonces, pónganse, si se pone el momento de ponerse al día. Las guías que nos quedan es esencialmente una guía de metales de transición y una guía de metalurgias, de procesos industriales. No nos queda mucho más que eso, así que eso son 2 semanitas más o menos de laburo, y después tiene el parcial. Así que el segundo parcial. Siempre las materias que son de 3 parciales hay como un gap muy pequeño, una separación muy pequeña entre el primero y el segundo. Así que nada, sepan eso. No tengo novedades del primer parcial, pero debería estar pronto. No lo sé. Pero no. Ninguno de los que estamos acá corregimos el primer parcial, entonces no estamos al tanto como para darles novedades. ¿Ok? Antes de que pregunten. Pero bueno, pónganse. Eso es lo importante. ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna pregunta de lo que charlamos recién? ¿Quedó más o menos claro? El Boro les dio el patatús.
Y la química del boro es rara, entonces sí. Aniquiló. Y vimos las cosas fáciles y lindas del boro, ¿no? Créanme, agarran los libros y van a ver salir espantados. Es una cosa espantosa, lo que les comentaba Flor. Está bueno, en realidad está bueno, pero sí es un caos. Rompe todo. Se entendió lo último, pero era mucho info. Perdón por la compresión de la info, quería terminar con la clase pasada. Pueden verlo, el video grabado tiene que decantar. Cuando decante, búsquennos. Bueno, como siempre, gente, búsquennos en todas las vías que tenemos. En Discord al menos estamos casi todos bastante atentos, así que... Están todos como chocados. Ok. Bueno, nada, piensen, laburen, hagan las cosas y eso. Recuerden que tienen una tarea, para el viernes es el deadline, así que no se cuelguen, no la dejen para hacer para el viernes a la tarde. El viernes van a tener otra tarea, de hecho, así que entramos en ese ritmo, ¿ok? Sí, piensen de vuelta en lo que charlamos. Y sobre la tarea, si tenemos alguna duda, podemos preguntar en el Discord. Por supuesto, pueden preguntar. Sí, la idea de la tarea es que, a diferencia de cuando hacen preguntas de problemas y de eso, la idea es no darles digerida la respuesta, como cuando vienen y me preguntan por alguna pregunta de un problema, que como que voy directo a explicarles cómo se resolvía o lo que sea. En la tarea se les va a guiar para que, se les va a dar se les va a tirar una punta como para que encuentren el norte, ¿ok? Pero no les van a decir de manera, es a propósito, ¿no? Que no le van a decir de manera directa y clara, tipo de vale 2pi. No, claro, yo decía algo de orientación, algo general. Pero sí, preguntá. Preguntar es gratis. Preguntar es gratis, cuanto mucho no te responderán. Te jodiendo igual, pero te van a ayudar, pero sí, vas a preguntar. Sin miedo. Bueno. Estamos para eso. Bueno, ¿no hay duda, gente? ¿Algo? ¿Cortamos? Ahí parece. Bueno, ok. Bueno, cortemos entonces. Nos vemos el viernes. Pónganse al día. Ya tuvieron ahí el comentario de que el parcial es en breve, así que están informados. Nos vemos el viernes. Nada. Buena semana. Se cuidan. Suerte. Suerte de análisis, lo que rinden ahora estos días y todo eso. Éxitos. Éxitos. Tal cual. En el parcial, en principio, te pueden tomar cualquier consigna que se ajuste a lo que vimos. No podríamos garantizar que no aparezca algo así, no sé, o sea. Sí, no sé, no. Igual, de nuevo, lo que sí es importante es lo que charlamos, digamos, de que si vos encontrás una estructura que por ahí no es la estructura experimental, pero que cumple con todas las premisas, digamos, que ha enunciado y tiene sentido químico, sentido químico razonable, digamos, va a estar bien, nadie te lo va a bochar a eso, ¿ok? De hecho, sí, la que vos propusiste, en un punto si eso hubiera sido un punto de parcial, habría sacado unos buenos puntos. Sí, claro, tal cual. Sí. Estaba bárbaro. Así que no es así tan... Sí. No te preocupes. Chao. Hasta el viernes.